Ahí sí, bienvenido, bienvenida, le estaba saludando. Ahí sí, ya estamos conectados a esta nueva palabra del Señor, a esta la locura de la palabra. Estamos nuevamente en este espacio, ¿verdad? En este programa, Vengo a Casa, el cual está principalmente creado para todas esas personas que les gusta escuchar la palabra del Señor, que les gusta recibir el mensaje de Dios, ¿verdad? Y todo lo que conlleva con el Señor, pero que tienen ciertas cosas que no les permiten entrar a una iglesia, no les permiten ir a una iglesia. Quizás no solo inconvenientes físicos, ¿verdad? Sabemos que hay personas que tienen problemas de salud, dificultades físicas, que se encuentran quizás en un hospital, en la cárcel, en la cual no le permite acercarse, entrar a una iglesia. Sé también que hay muchas personas que por diversas cosas que han pasado, que han sucedido, no se dan esa oportunidad de entrar. Hay otras personas que les gusta la palabra del Señor, pero por temas de, no sé, que le da vergüenza, cuestionamientos, etcétera, no entran a la iglesia. Es por eso que hemos creado este programa donde la iglesia viene a ti. A través de este dispositivo, a través de este espacio, la palabra del Señor puede entrar no solo en tu dispositivo, sino también en tu hogar, en tu trabajo, en tu automóvil, donde quiera que te encuentres, puedes escuchar el mensaje de Dios. Amén. Así que para ese es el propósito de este programa, pero también debemos saber que este programa no está creado para aquellas personas que simplemente todo el tiempo están viendo, ¿verdad? Predicación, enseñanza y no quieren asistir a una iglesia por diversos temas, sino más bien se ha creado este programa para que puedas escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a estar orando en este día. Esta semana hemos recibido muchas peticiones de oración con respecto a personas niños, adultos, jóvenes, ¿verdad? Que están y se encuentran en el hospital con diversas necesidades físicas de salud y se encuentran en este momento hospitalizados. Así que vamos a estar orando por todos los que se encuentran en el hospital. Así que si tú tienes una persona, un familiar, un amigo en el cual quieres tener la oportunidad de que te acompañen en oración por esas dificultades, ¿verdad? Puedes enviarnos y escribirnos para poder estar orando por cada una de esas peticiones. También hemos recibido peticiones de oración por hijos que están apartados del Señor, madres, padres, abuelos, tutores. Nos han estado hablando para que podamos estar orando y rogando, intercediendo delante del Señor para que Él pueda tocar esos corazones de los hijos. Así que vamos a estar orando por los hijos y también por los padres. Como tú viste, espero te puedas quedar también hasta el final de este video, porque hoy vamos a hablar acerca de los hijos de Dios. Amén. Así que vamos a comenzar entonces orando en el nombre poderoso de Jesús, agradeciéndole al Señor por poder utilizar estos medios, estas herramientas para poder bendecir a otros. Señor poderoso, tú que todos lo sabes, tú que todo lo conoces, tú que sabes y conoces a aquella persona que está a través de estas cámaras, Señor, yo te ruego que en este día y en este momento seas tú bendiciéndole,
con la paz que necesita en su corazón, esa paz que no encontramos en las cosas de este mundo, Señor, esa tranquilidad y aún ese gozo, Señor, sé que puede ser posible en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Es por eso que hoy, delante de tu trono en el Espíritu, yo te pido y te ruego, Señor, por estas personas que estarán recibiendo tu palabra, que estarán recibiendo esta hermosa y preciosa semilla para que pueda traer frutos en sus corazones, en su interior, en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida terrenal, Señor, que esta palabra que tiene poder, que puede atravesar hasta lo más endurecido, hasta le puede dar vida a lo más seco, esta palabra, esta semilla, sé, Señor, que puede traer vida y vida en abundancia a todo aquel que la necesita. Esa vida espiritual, esa vida Zoe, ese aliento y ese soplo de vida que necesitamos las personas, los seres humanos. Señor, yo sé que tú puedes en esta hora, por tu Espíritu Santo, bendecir la vida de aquellos. Señor, también rogamos por aquellos que están en el hospital, aquellos que están esperando, Señor, ese momento para ser operados, para que traigas tú la calma, la tranquilidad, Señor, de que tú te encuentras en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia, que no les has abandonado, que no les has dejado solos. Yo te ruego que Espíritu Santo le traigas calma, tranquilidad a aquellos que están siendo intervenidos también, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú enviando en esta hora, Señor, tus ángeles para ministrarles vida, para ministrarles salud en su cuerpo, Señor, que puedas tú utilizar estos medios, esos instrumentos, esa medicina, los medicamentos, todo pueda ser en bendición en el cuerpo, Señor, de aquellos que están en el hospital por diversas circunstancias, por diversas enfermedades, por diversos dolores. Señor, yo te ruego que en el nombre de Jesús seas tú ministrándoles y alentándoles a través de tus ángeles, Señor, a poder avanzar y seguir adelante firme en su fe, Señor, creyendo en ti, Señor, que tú puedes obrar aún a través de los médicos. Te ruego, Señor, por aquellos niños, Señor, que están en el hospital, que están allí, Señor, esos niños que están en coma, esos niños que están con diversos virus, que, Señor, esos niños que se le ha intervenido por tubos, Señor, para su sistema respiratorio. Yo te ruego, amado Señor, que puedas obrar en estos pequeños, que puedas traer sanidad sobre su cuerpo, que puedas traer vitalidad sobre sus huesos, sus músculos, su sistema respiratorio, todo su sistema inmunológico, Señor amado, en este tiempo con tanta enfermedad, con tanto virus, con tanto contagio, que guardes a esos pequeños, Señor mío, que traigas la calma sobre los padres, sobre los que le rodean, sobre sus familiares, Señor poderoso, y que este pueda ser un momento y una oportunidad en el cual puedan unirse para clamar y levantar esa voz en cuello delante de tu trono, Señor, para rogar y bendecir la vida de los pequeños, de sus familiares, Señor poderoso. Yo te ruego por los que están esperando una intervención en los hospitales, aquellos que están esperando una hora médica, aquellos que están esperando una operación, aquellos que esperan por sus exámenes, Señor, aquellos que están esperando, Señor, que esta sea la semana de respuesta, que esta sea la semana en que tú muevas los documentos, que muevas, Señor poderoso, toda la documentación y las personas necesarias para poder utilizar y darle un buen uso, Señor, a esos papeles y a esos documentos. Bendice, Señor amado, así también a aquellos hijos que se han apartado de ti, aquellos hijos que sus padres le han predicado, aquellos hijos que sus padres le han enseñado la palabra, la verdad, Señor, pero que en este tiempo, Señor, ellos han cerrado su corazón y el enemigo ha ceguecido su mente, su entendimiento, pero sabemos y clamamos, Señor poderoso, para que sea tu intervención sobrenatural sobre aquellos hijos, Señor, que el enemigo ha cerrado sus oídos, Señor poderoso. Te rogamos para que tú, Espíritu Santo, trabajes en esos corazones,
trabajes y te muevas en su entendimiento, que quites toda ceguera espiritual, que quites toda terquedad en sus mentes, toda barrera mental. Señor, si han sido heridos aún por nosotros, por los padres, Señor, por los cristianos, por tu iglesia, si han sido heridos por la religiosidad, Señor, yo te ruego y te pido perdón, Señor, por cada una de esas obras, para que pueda venir sobre ellos sanidad, para que pueda venir sobre ellos ese amor ágape, ese amor celestial, ese amor que solo tú puedes poner en el corazón del ser humano. Te ruego por sus padres, por las madres que claman, Señor, de día y de noche, por sus hijos desesperados, Señor amado, de ver a sus hijos en diversas situaciones, diversas circunstancias, Señor, que pueda en esta hora esos corazones de aquellas madres, de aquellos que claman, de aquellos padres, de las abuelas, Señor, que ven a sus nietos en destrucción, que traigas ese aliento, esa fortaleza, esa perseverancia, esa constancia, Señor, como lo tenía la viuda delante de ese juez injusto. Pero sabemos que en esta tarde venimos delante del juez justo y clamamos delante de ti por aquellos, Señor, que están perdidos, aquellos que no quieren entender, aquellos que no nos quieren escuchar, aquellos, Señor, que nos dan la espalda, Señor, que seas tú trayendo esa verdad sobre sus corazones. Así también te ruego por esta palabra, para que pueda ser de bendición, para que pueda traer dirección, para que pueda esta palabra traer vida y vida en abundancia, Señor poderoso, para que seas tú en medio de esta reunión tomando gobierno y dominio de los cables, de los aparatos, del internet, Señor, de todo lo que se utilice en esta hora pueda ser tocado por tu Espíritu Santo, para que tu presencia pueda estar en todo lo que se haga. Bendice, Señor, a aquel que está escuchando y a aquel que has tocado su corazón. Te ruego todo esto, bendito Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Le doy las gracias al Señor una vez más por poder estar a través de estos medios y compartir la palabra del Señor. Vamos entonces a pasar a la palabra, como tú veías en el título, en el cual tiene por nombre Hijos de Dios. ¿Sabía usted que no todos somos hijos de Dios? ¿Sabía usted además que todos somos hijos? Pero ¿qué hijos somos? Eso es lo que vamos a estar hablando en este día. Porque fíjate que en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, antes que viniera Jesús, Dios era el Padre solo de un pueblo, solo de una nación, por decirlo, solo de un país. Cuando vamos a la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, lo voy a colocar en la pantalla, 14, versículo 1, mira lo que dice allí. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os reparéis a causa de muerto. Allí estamos viendo cómo Dios se dirigía a su pueblo, al cual Él escogió. Este pueblo, los cuales eran judíos y era un pueblo que le servía a Dios. Para poder ser hijo de Dios, por lo tanto, tú debías nacer en este pueblo. Nacer en este pueblo de Israel o en esta nación que luego pasó a ser nación, ¿verdad? Entonces Dios les escogió a ellos para ser su padre. Mira, Jeremías 31, 9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, hablando Dios al profeta, ¿verdad?, acerca de su pueblo. Y dice: y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Entonces, hoy en la actualidad hay mucha gente que cuando tú le hablas de Dios, dice: no, sí, yo oro todos los días, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios.
pero vamos conforme a la palabra, conforme a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de ser hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Cómo se comportan los hijos de Dios? Porque en la actualidad tú puedes encontrar que muchos dicen, no, sí, yo soy hijo de Dios, pero los hijos de Dios nos enseña la Biblia que tú puedes reconocer quién es hijo de Dios. Tú puedes reconocer y ver, distinguir los que son hijos de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, en la actualidad, solo un pueblo, Dios había escogido solo un pueblo, un grupo, para él ser padre de ese pueblo. Por lo tanto, no todos eran hijos de Dios en ese momento. No todos eran los que decidían, incluso no es que ellos decidían ser hijos de Dios, sino que tenían que nacer en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Su sangre debía ser de este pueblo. Es como decir, como yo soy chilena, para yo poder ser chilena, tengo que haber nacido en Chile. Pero hay otros que para extranjeros, ¿verdad? Que para poder ser chilenos requirieron ciertos parámetros, ciertos documentos, ciertas cosas que el país pide. Asimismo era en ese tiempo con el pueblo de Israel para ser hijos de Dios. Eran los nacidos en Israel y para poder ser israelitas tenían que cumplir ciertas cosas, fiestas, mandamientos, leyes y cosas que se demandaban para poder ser israelita, por lo tanto, hijos de Dios. Bueno, eso era hasta ese momento, porque luego vino Jesús, que es Dios, que se hizo carne, vino a esta tierra, ¿verdad? Porque Dios es tan grande, su poder, su gloria, su magnificencia es tan grande que Él no se puede presentar delante del ser humano en todo su esplendor, porque nosotros humanamente entonces desfalleceríamos en ese mismo instante, porque su poder es tan grande que no lo podríamos resistir. Pero nuestro Dios se hizo carne y vino a este mundo para poder tener una relación con el ser humano, para poder enseñarnos ciertas cosas, y eso es lo que hizo Jesús. Vino Jesús a esta tierra para poder enseñarnos, ¿verdad?, cómo lo que debíamos hacer, lo que le agrada al Señor. Y no solo eso, sino que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para poder ser ascendido. Y Él murió en la cruz para poder pagar tu pecado y mi pecado, para hacernos libres, incluso para aún hacernos hijos de Dios. Porque como mencionaba recién, no nos correspondía, porque no somos israelitas. Yo no soy judía. Yo no nací en ese pueblo, no nací en ese lugar. Por lo tanto, no me compete ni tengo la oportunidad de ser hija de Dios según esa ley. Pero Jesús vino a esta tierra no solo a morir por nuestros pecados, porque a esa tierra, ese pueblo de Israel, para que los pecados de Israel fueran perdonados, debían hacer un sacrificio de animal. Pero Jesús, cuando vino Jesús, Él fue quien se sacrificó por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados. Usted me va a decir, Pastora Paula, pero yo no peco, yo soy buena persona, trato de hacer el bien, trato de hacer las cosas buenas, ¿verdad? Buenas obras. Pero fíjate que para ser hijo de Dios no es por las obras, no es por lo que tú hagas, no es solo por lo que tú puedas hacer muchas buenas obras, muy buena persona, no es solo por eso, sino que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1 al 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, al pueblo judío vino Jesús a ellos primeramente, pero los judíos no quisieron recibirle ni reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Y dice el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesús, o sea, a los que reciben a Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, les da potestad de ser hechos hijos de Dios.
O sea, cuando uno cree en Jesús, le recibe a Jesús, entonces allí Dios nos da la potestad, el derecho, por decirlo así, ahí en los cielos se firma el papel en el cual nos da la oportunidad de poder ser hijos de Dios. Así que no hay quien pueda ser hijo de Dios si no primeramente ha reconocido a Jesús y le ha aceptado y le ha recibido en su vida y en su corazón. Eso como primera parte. Entonces mire qué hermoso trabajo es el que hace el Señor Jesucristo, que nos permite, nos hace hacer no solo aceptos del Señor, no solo nos permite acercarnos a Dios y tener esta cercanía con Dios, sino que además nos da la bendición de poder ser hijos de Dios. Amén. Qué hermoso trabajo y labor es lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros, en lo que nos da esa hermosa oportunidad. Pero miren lo que dice en Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo del 14 en adelante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, vamos viendo y desglosando allí quiénes son los que verdaderamente son hijos de Dios. Porque como decía en la antigüedad, solo un pueblo era el que Dios era su padre. Pero con el sacrificio, con la venida que Jesús hizo a esta tierra, eso nos dio parte a nosotros, nos dio la oportunidad, nos da aún en la actualidad de ser hijos de Dios. Pero mire qué interesante, porque a medida que avanzamos nos vamos a ir dando cuenta y aprendiendo verdaderamente acerca de los hijos de Dios, porque comencé diciendo que no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Por lo tanto, lo que sí todos somos creación de Dios, porque Él creó al ser humano. Pero allí vamos viendo cómo vamos avanzando a medida que vamos avanzando, quiénes son y cómo ser hijo de Dios. Y muchas veces tenemos que aprender a ser hijos porque hay hijos que quieren hacer, no saben cómo. Hay personas que nunca han tenido padre y quizás el padre les abandonó cuando pequeño. Hay otras personas que el padre o la madre murieron cuando eran pequeños, y hay personas que han crecido sin padre, sin madre, o que simplemente no tuvieron esa oportunidad y esa bendición de poder conocer lo que se siente ser hijos. Hay otros que conocen de cierta forma porque fueron criados por un familiar, una abuela, un tío, ¿verdad? Una hermana. Entonces tienen esa noción un poco dificultada acerca de lo que es ser hijo. Por lo tanto, así también hay personas también, hijos de Dios, que no saben cómo es realmente ser hijo de Dios. Y es lo que vamos a estar aprendiendo. Cuando yo llegué al Evangelio del Señor, cuando yo llegué a Cristo, yo vengo de una familia una familia disfuncional, ¿verdad? Una familia en la que yo no crecí con mi padre, con esa paternidad, con esa figura paterna presente, ¿verdad? Entonces mis papás se separaron, por lo tanto yo crecí y aprendí a vivir de una forma en la cual cuando vine al Señor me di cuenta que no solo en algunas cosas era errónea, sino también en algunas áreas necesitaba muchas cosas en las que fui aprendiendo en el Evangelio, en la que también vamos a ir aprendiendo hoy lo que es ser hijo de Dios. Entonces el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 le dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces no basta solamente con reconocer a Jesús, con aceptar a Jesús, con creer en Jesús. No basta esas cosas, solo esas tres cosas para poder ser hijo de Dios.
Porque, por ejemplo, tú puedes tener un apellido, ¿verdad? De tu padre, de tu madre, y eso es todo lo que tienes de ellos. Pero no basta solo con tener el apellido, sino que también basta otras ciertas cosas para que tú puedas, para que tu padre o tu madre, ¿verdad? Puedan también sentirse con ese amor, ese orgullo de tu hijo, de su hijo o de ti. Entonces, aquí el versículo nos está diciendo que los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, si tú recibiste a Jesús, si tú creíste en Jesús, entonces viene a vivir a ti, a morar dentro de ti el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad en la cual viene a morar, a vivir dentro tuyo. Estamos estudiando acerca del Espíritu Santo y les enseñaba a las hermanas, ¿verdad? Que la Trinidad de Dios es como un huevo. En el huevo tenemos la cáscara, tenemos la yema, ¿verdad? Y tenemos la que es transparente, en este momento se me olvidó el nombre. Y así también es la Trinidad de Dios. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estos tres son uno solo. Estos tres tienen cada uno su capacidad, su forma de ministrar, su forma de presentarse a cada uno de nosotros los seres humanos. Si tú vas al negocio, al supermercado, tú vas a decir, me vende huevo. Voy a cocinar huevo, voy a comer huevo. Tú no dices, voy a cocinar yema de huevo. Tú no dices, voy a cocinar o voy a comprar cáscara de huevo. Tú dices, voy a comprar el huevo. Así también es cuando conocemos la Trinidad de nuestro Dios, el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, que los tres son unos solos, así como el huevo. Pero si tú te das cuenta, el huevo tiene la cáscara de una forma, la yema de una forma y la clara de otra forma. Y no forma, sino que también textura. Cada uno de esos, incluso el color es diferente. Así también es la Trinidad de nuestro Señor. Entonces, como decía adelante, Dios no puede presentarse con toda su gloria y magnificencia delante del ser humano. Por eso que se hizo hombre y vino como Jesús. Pero luego Jesús ascendió, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Por lo tanto, para poder seguir manifestándose, para poder tener esa comunicación, para poder seguir en esa unidad con el ser humano, entonces envió su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y ese es el que viene a vivir dentro nuestro. Y a aquellos que hemos recibido a Jesús, aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que nos hemos bautizado y hemos nacido de Dios, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, comienza a guiarnos, comienza a decirnos cómo debemos ser, comienza a moldear nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro pensar, y comienza a hacer la obra interna que nada ni nadie en este mundo puede realizar en el ser humano. Ese es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu de Dios en el cual nosotros, los que somos hijos de Dios, entonces, como dice allí, nos vamos a dejar guiar por el Espíritu de Dios. Nos vamos a dejar enseñar por el Espíritu Santo. Nos vamos a dejar ministrar, guiar, enseñar a través de este Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que aún nos sigue habilitando aún más para hacer y conocer a Dios. Por eso es que muchos dicen, yo soy hijo de Dios, pero no quieren ser guiados por el Espíritu Santo, no quieren ser enseñados por el Espíritu Santo, no conocen ni se dan el tiempo de conocer quién es el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo, cuáles son sus capacidades y cuál es la forma en la que Él se manifiesta al ser humano. Pero cuando seguimos leyendo en la palabra, dice el versículo 15, dice, pues no habéis recibido
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, cuando ese Espíritu Santo está dentro de nosotros, comienza a darnos a entender, comienza a manifestarse en nosotros y a darnos la seguridad y a darnos ese conocimiento de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, pone en nosotros un espíritu de hijos y de hijos de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a poder venir delante de Dios como un padre. Comenzamos a conocer a Dios como verdaderamente un padre, sobre todo nosotros las personas que tuvimos carencias de padre, que no tuvimos esa oportunidad de crecer con nuestro padre. Entonces en nosotros hay una falencia, una carencia de poder conocer a Dios como padre, o incluso a personas. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al evangelio, mi pastor, que la obra del pastor o la de una pastora es como la de un padre físico, pero en realidad somos padres espirituales. Y cuando yo llegué al evangelio, como yo tenía esa distorsión en mi vida acerca de la visión paterna, yo no aceptaba a mi pastor como verdaderamente un padre espiritual. Entonces me costaba muchas cosas. Me costaba someterme a él, me costaba escucharlo a él, o me costaba aceptar su figura, su autoridad en la cual Dios le había puesto. Entonces los que nos hemos criado, sobre todo las personas que nos hemos criado con esta visión o esta carencia paterna, no tenemos verdaderamente esa noción completa acerca de la paternidad. No estamos acostumbrados a recibir tampoco ese amor incondicional del Padre. Entonces, casi que como que somos unos animalitos, esos animalitos que si uno se encuentra en la calle son como que siempre están así como a la defensiva. Y muchas veces esas carencias, esas cosas que hemos vivido en lo natural, cuando venimos delante del Señor, comenzamos a comportarnos de la misma forma con nuestro Dios. No sabemos cómo comportarnos, a veces, mire, yo me recuerdo los primeros años y me costaba decirle a Dios o decirle, Padre mío, papito mío, papá. Me costaba incluso hasta decir esa palabra porque no estaba acostumbrada. Pero cuando recibimos al Espíritu Santo, es el que nos ayuda a posicionarnos como hijos de Dios, nos ayuda a acercarnos a Dios como nuestro Padre, nos ayuda a acercarnos a Él verdaderamente en una relación profunda como padre e hija, como padre e hijo. Esa es la obra que hace también el Espíritu Santo en nuestro interior y nos ayuda a poder, como dice allí el versículo, clamar y decir, pronunciar, decirle Abba Padre significa papito mío. Y eso es lo que nos ayuda el Espíritu Santo y la obra que va haciendo la Trinidad de nuestro buen Dios. Entonces mire ahora. Ya hablamos todo como son verdaderamente, y vamos a seguir hablando como son los hijos de Dios, porque en la palabra, en la Biblia, encontramos que hay 3 tipos de hijos, o 3 grupos de hijos. Usted me va a decir, ¿cómo? Si somos todos hijos de Dios. No es así, amado hermano, es persona que estás escuchando. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, porque Él creó a la humanidad, por lo tanto somos creación de Dios. Pero ya fuimos diciendo hace unos momentos cómo pasamos a ser hijos de Dios. Entonces en la Biblia encontramos 3 grupos de hijos. Uno son los que ya acabo de mencionar, los que somos los hijos de Dios. Los que ya dije también quiénes son los hijos de Dios, pero mira lo que dice, quiero leer este versículo
que dice en Juan capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿cómo yo nazco de Dios? Primero, tiene que nacer en las aguas, tienes que bautizarse, porque tú naciste, tuviste un nacimiento, el nacimiento de tu padre, de tu madre, desde el vientre de tu madre, allí tú naciste naturalmente. Pero para poder ser nacido de Dios, para poder nacer porque para ser hijo tú tienes que nacer, ¿verdad? De tu madre. Allí tú eres hijo. Tú tienes que nacer tú fuiste engendrado por tu padre, ¿verdad? Por eso por eso esa persona es tu padre. Ahora, como haya sido, ese ya es otro asunto. Fue buen padre, mal padre, ese es otro asunto. Lo que sí yo te puedo decir con certeza, que mi padre que está en los cielos, mi Padre celestial, mi Padre, mi Dios grande, eterno, mi gran Padre, mi papito mío, es el Padre más perfecto. Es el Padre que nunca falla, que nunca te abandona, que no tiene falencia. Es el mejor Padre que pueda tener un ser humano. Eso sí que estoy segura. Como haya sido tu padre, eso ya podemos entrar en otro tema. ¿Por qué? Porque el ser humano, siempre tú vas a encontrar en el ser humano falencias, carencias, errores, dificultades y un sinfín de cosas que te van a llevar a sentirte de diversas formas, que es lo que tú vas a encontrar en el ser humano. Pero en Dios, y aún como Dios, como Padre, yo te aseguro que no vas a vivir nada de lo que hayas podido vivir con tu padre o con tu madre o con un hermano, con un vecino, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tú no vas a vivir lo mismo con Él, porque nuestro Padre Celestial, Él es perfecto. No hay error ni falencia en Él. Así que es el mejor Padre que pueda haber, y cuando comienzas a conocerlo lo vas a comenzar a amar profundamente, con un amor que no tienes que fingir ni superar, ni esforzarte por superar ese amor, porque Él va a ti enamorándote, enseñándote y haciéndote sentir verdaderamente que tú eres un hijo de Dios. Y además, como dice la palabra, el Espíritu Santo es el que te da testimonio de que tú eres verdaderamente hijo o hija de Dios. Pero para poder ser hija de Dios, además, como tú naciste de tu madre, allí tú eres su hijo, tú eres su hija. Pero como Dios es espíritu, tú tienes que nacer espiritualmente. Tu espíritu tiene que ser regenerado, vivificado por Dios. Para eso tú tienes que nacer de nuevo. Para eso tú tienes que bautizarte en las aguas, para que puedas nacer de Dios. Y allí dice, todo aquel que es nacido de Dios y que no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y sigue diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios. En esas cosas, cuando tú encuentras esas cosas, cuando tú vives verdaderamente esas cosas, porque tú puedes hacerlas, pero es lo que está en tu corazón. Cuando tú verdaderamente vives esas cosas, dice, esto se manifiesta en los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los que son nacidos, los que quieren ser de la familia espiritual de Dios, entonces realizan estas cosas. Dice, en esto es manifiesto los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué? ¿No todos somos hijos de Dios, pastora? ¿Existen también los hijos del diablo? Eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, refiriéndose a tu hermano físico, tu hermano de sangre, y aún a los cristianos que tenemos nuestros hermanos, ¿verdad? De otros que han nacido de Dios pasan a ser nuestros hermanos. Y el que no ama a su hermano, entonces, ¿qué dice? No es de Dios. Allí tú ves dos tipos de personas, dos grupos. Uno, los que son hijos de Dios, y otros que son hijos del diablo. Y mira lo que dice en primera de Juan, capítulo 3. No, miento, Juan 6:70. 6:70. Ahí.
Dice, Jesús le respondió, refiriéndose a Judas, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Refiriéndose a los 12 discípulos. ¿Acaso fue que Jesús salió al encuentro de estos discípulos? Y Jesús los escogió, dice, eso es lo que dice. Él los escogió a ustedes los 12, le dice. Y uno de vosotros, uno de ustedes es diablo, refiriéndose a aquel que lo entregó, aquel que lo traicionó por un par de monedas. Este se estaba refiriendo a Judas, al que lo traicionó, que dice la palabra que era Judas, hijo del diablo. Y así otros también versículos encontramos allí. Mira el versículo 71, dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mira qué tremendo, porque esto cuando las personas dicen, ay, pero en la iglesia hay ciertas personas que no son así, que no son allá, estas personas que salen de la iglesia y hacen un montón de cosas. Pero mira, Jesús no echó ni menospreció, nunca dejó de lado a Judas, aún sabiendo que Judas era un hijo del diablo. Lo dejó Jesús estar en su círculo, lo dejó Jesús estar en el medio, ¿verdad? En el cual él se desarrollaba, en el cual él se movía. Incluso Jesús le dio tarea, le dio un mandato a Judas que se hiciera cargo de el dinero. Mira, tú podrás decir, pero ¿cómo si Judas era avariento? Pero Jesús lo dejó, le dio un cargo dentro del grupo, le dio una responsabilidad, un trabajo. Entonces muchas veces cuestionamos o nos alejamos del Señor o de su iglesia por diversas situaciones que pasan en la iglesia, pero debemos entender que Jesús nunca sacó a Judas, aún sabiendo quién era Judas. Incluso Jesús que convivía con él. Entonces por eso debemos primeramente aprender cómo lo hacía Jesús. Y allí Jesús lo permitió también para los que están alrededor. Debes entender que ciertas circunstancias, ciertas situaciones que se viven aún dentro de la iglesia, el Señor aún las permite para tratar nuestro carácter, para tratar nuestra paciencia, para tratar nuestro amor, para tratar nuestro carácter, para ayudarnos a crecer aún nosotros mismos espiritualmente. Entonces todo está a la perfección y al Señor nunca se le escapa absolutamente nada. Entonces así también en la palabra hemos encontrado a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Judas era un hombre que vendió, que rechazó, que le dio la espalda, que traicionó a Jesús, aún luego de haber sido enseñado por el maestro, haber permanecido de lo más cerca de Jesús. Este hijo del diablo le traicionó. También encontramos al tercer grupo en la palabra del Señor, que son los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son este grupo? Cuando vamos a la palabra en Efesios capítulo 2, yo sé que a muchos no les gusta esto, porque es difícil entenderlo o no entenderlo, es difícil aceptarlo, porque sé que al ser humano le falla la emocionalidad. La palabra dice que engañoso es el corazón. El corazón es impulsivo, el corazón actúa de forma estúpida, sin razonamiento. Por eso que debemos tener cuidado del corazón. Y por eso que muchas personas no quieren aceptar eso. Sí lo han escuchado, sí lo han visto, sí lo entienden, o sea, lo entienden, si bien digo lo entienden, pero no quieren aceptarlo. Pero es la realidad. Es lo que verdaderamente dice la palabra del Señor. Entonces tenemos a este grupo, a este tercer grupo, que son los hijos de desobediencia, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales tú anduviste en otro tiempo
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya voy a explicar estos versículos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el tercer grupo que encontramos. Estos son los que son hijos de Dios. Estos son los que aceptaron a Jesús, creyeron en Jesús, se bautizaron en las aguas, por lo tanto son hijos de Dios. Pero mira lo que dice el versículo allí, que estas gentes que son hijos de Dios están conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese se está refiriendo conforme a Satanás. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ese es el espíritu que está operando, que está trabajando, que está gobernando a los hijos de Dios. Volvemos al versículo anterior, dice, y Él les dio vida a ustedes, o sea, refiriéndose a Jesús, que les da vida a esos hijos de Dios, a los que aceptaron al Señor, les da vida. Dice, pero que nosotros, refiriéndose, poniéndonos en ejemplo a nosotros, antes que aceptáramos a Jesús, antes que nos bautizáramos y pasáramos a nacer en el Espíritu, antes estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba muerto, nuestra alma no tenía vida y vivíamos conforme a lo que vivía el mundo. Eso dice. Pero eso fue en otro tiempo estábamos en eso, en otro tiempo vivíamos como lo que nos decía el mundo, allí andábamos nosotros. Como se movía la gente, allí estábamos metidos nosotros. Eso éramos antes de ser hijos de Dios, porque ahora ya somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios, entonces que son verdaderamente hijos de Dios, pero lo que pasó, que en ellos comenzó a operar, comenzó a intervenir la obra de Satanás en sus mentes, en sus corazones, en los cuales estos pecaron. Mira lo que dice la palabra del Señor, dice, seguimos ahí en Efesios, dice el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. O sea, los hijos de desobediencia no son los que andan obedientes al Espíritu Santo, sino más bien obedientes a lo que la carne quiera, lo que la carne desea. Queremos bailar, allí vamos y bailamos. Queremos fumar, Mira, la Biblia específicamente no dice tú no puedes fumar, tú no puedes ir a bailar, tú no puedes ir a fiesta, no dice eso. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, nuestra casa, como es la casa del Espíritu Santo, por eso se llama Espíritu Santo, porque es santo, porque es sin mancha, porque no tiene pecado, por eso se llama Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que vive en nosotros y nos ayuda a santificarnos cada vez más, a purificarnos cada vez más y a salir cada vez más y a llenarnos tanto que es de esa forma entonces que no necesitamos tantas cosas y diversas cosas que antes hacíamos. Por eso que tú ves a los cristianos cuando comienzan a ir a la iglesia, dejamos de tomar, dejamos de fumar, dejamos de asistir a las fiestas porque ya no nos llena eso. Ya no necesitamos eso porque ahora somos llenos del Espíritu de Dios. Él comienza a llenar nuestro interior, nuestro corazón de toda la hermosura de Dios. Comenzamos a sentirnos aceptados como hijos de Dios y entonces ya no necesitamos tanta cosa que hoy día el ser humano necesita primeramente para ser aceptado en el círculo que vive, para quitar su ansiedad. Te fumas un cigarro, un marihuana, para andar más activo, entonces jalas otras cosas, otro tipo de droga, incluso tienes que tomar viviendo todos los días una energizante porque necesitas consumir eso para poder estar activo. Bueno, nosotros no necesitamos ese tipo de cosas porque tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos da vida, el que nos vitaliza, el que nos levanta, el que nos da seguridad, el que nos da la tranquilidad, el que nos da la paz, el que trae a nosotros la calma. Por eso que los cristianos dejamos de hacer esas cosas, porque la Biblia literalmente no lo dice.
pero no lo hacemos porque no lo necesitamos. Entonces cuando tú comienzas a ser un hijo de desobediencia, es porque ya comienzas a llenar tu carne, a moverte en tu carne, a lo que le gusta a tu cuerpo. Ya no comienzas a llenarte del Espíritu Santo, ya no comienzas a ser guiado por el Espíritu Santo, mucho menos comienzas a ser obediente. Tú dejas todo eso para poder vivir a tu manera, a tu forma y a llenarte y contaminarte de diversas cosas que se encuentran en este mundo. Entonces dice el versículo, en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, lo que viene a tu mente, pones lo que haces. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y es por eso que por la gracia del Señor somos salvos. No es por las obras, esas obras vienen cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Cuando tú dejas de hacer cosas es porque el Espíritu dentro tuyo comienza a llenarte, comienza a mostrarte, comienzas a conocer la verdad de que tú ya no necesitas esas cosas. Y lo que te impulsa el Espíritu Santo, lo que te guía el Espíritu Santo es hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Entonces no es que tú dejas de hacer cosas porque dejas de hacer, no. Incluso hay cosas que nos cuesta dejar porque nuestra carne está tan sometida a diversas cosas. Imagínate que yo había vivido un montón de años fumando cigarrillos. Mi cuerpo, yo no podía dejarlo, mi cuerpo no podía dejarlo, mi entendimiento no podía dejarlo, en mi corazón no podía dejarlo, porque era presa de eso. Pero el Espíritu Santo fue el que me llenó de poder, el que me llenó de autoridad, de valentía, y entonces pude dejar diversas cosas que mi cuerpo no necesita, que mi vida no necesita, que muy al contrario, primero me apartan del Señor, me alejan de Él, de esa comunión santificada, y me alejan de todo eso, me perjudican en mi vida, en mi salud, en mi familia, en mi hogar, diversas cosas que en la realidad no se necesitan, pero que el ser humano cree necesitar porque como decía adelante, el príncipe de este mundo lo tiene enceguecido y esclavizado. Pero nuestro hermoso Espíritu Santo es el que nos ayuda a clamar, a gemir, a rogar. Yo recuerdo que rogaba a Dios, quítame este cigarro, ya no quiero hacerlo más, ya no quiero seguir haciéndolo, porque me hace daño, porque me hace mal, porque me interviene en la relación tuya y mía. Y entonces el Espíritu Santo comenzó a quitarme esa forma de vivir que estaba en desobediencia, en rebeldía. Y fíjate que aquellos que no hacen la voluntad del Espíritu, entonces hacen la voluntad de la carne. Y los que no hacen la voluntad del Espíritu están en rebeldía. Dice, porque como pecado, Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idólatras como ídolos y idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, hablándole a un varón el cual había caído en el pecado de la rebeldía, que es el peor enemigo del ser humano, es no querer someterse al Espíritu Santo, es no querer hacer la voluntad del Señor, vivir como a mí me plazca, como mi carne, mis pensamientos me guíen. Entonces allí viene a operar en ti un espíritu de rebeldía, el cual te aparta del Señor, te aparta de las cosas del Señor, te aparta de la palabra, te aparta de la iglesia, te aparta de los pastores, te aparta de los hermanos, y te mantiene cada vez más, y no te das cuenta cuando ya pasas de ser un hijo de Dios a un hijo de desobediencia. Aquellos que están en rebeldía. Amén.
Y entonces la rebeldía del Señor es para él una abominación. Leíamos recién el versículo que dice como pecado de adivinación es la rebeldía, dice. Porque la rebeldía es la abominación para Dios. Y abominación es el aborrecimiento, es el asco, es el odio, el horror de Dios. Es detestable para él la rebeldía para el Señor. Aquellos hijos que mira, incluso cuando tú vas siendo hijo de Dios, cuando tú eres hijo de Dios y comienzas a hacer la voluntad de Dios, lo que verdaderamente Dios quiere que tú hagas, entonces tú andas verdaderamente en bendición, en rectitud, porque estás siendo obediente. Si hay algo que nosotros los padres queremos, que nuestros hijos sean obedientes, que puedan escucharnos, que puedan, ¿verdad? Si es que nosotros como padres estamos haciendo un buen trabajo. Quizás como padres nosotros nos equivocamos y cometemos errores, ¿verdad? Porque como dije delante, mientras estemos en este cuerpo de esta tierra, vamos a seguir equivocándonos y cometiendo errores. Pero si hay un padre que no se equivoca, que él no comete error, que puedes estar seguro de lo que te está diciendo, de lo que te está pidiendo, de lo que te está aconsejando, porque dice, como dice la palabra, que él tiene pensamientos de bien para nosotros. Dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque estamos allí guardados y cobijados bajo su mano poderosa, en el hueco de su mano. Así Él nos cuida. Él es ilimitado. Su amor hacia sus hijos es ilimitado. Pero sí hay hijos de rebeldía, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Por eso que esforcémonos cada día más para poder buscar el rostro del Señor y hacer su voluntad, que siempre es buena, perfecta y agradable. Amén. Hermoso, hermoso es nuestro Señor Jesucristo, que nos permite ser hijos de Dios, que nos permite ser injertados en la familia espiritual, que nos permite nosotros que en otro tiempo, como decía la palabra, andábamos en tantas cosas, pero Jesús, el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús, la redención de Jesús, todo aquello que Él hizo en la cruz nos da la oportunidad de ser hijos de Dios. Amén. Así que el Señor te bendiga, te guarde. Para peticiones de oración, sabes que puedes escribir de los comentarios de forma interna, y te invito a que puedas compartir esta palabra con aquella persona que tú sabes que también necesita escuchar la palabra, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te envío un abrazo y que tengas una excelentísima semana.